Bueno, buenos días a todas y a todos. Seguimos en nuestra cuarentena. Volvemos a pedir disculpas por quizá los ruidos de la casa, de los miembros del hogar o de la perra. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir con el tema movimientos sociales en Latinoamérica. Vamos a ver el caso de Argentina y en particular vamos a tratar de trabajar sobre el concepto de ciclos de protesta de Tarrow para el caso de Argentina. En ese sentido, es importante lo que él nos plantea de cómo podemos ir utilizando el concepto, porque, por ejemplo, tenemos que él plantea el concepto central de campo de protesta social y va a analizar desde los 70 hasta los 90, llegando a los 2000. Y hay un concepto muy importante que él plantea, central, digamos, que es el hecho de que un campo de protesta es lo que se pone en juego en cada época. Esto es muy importante por el hecho de que define, por ejemplo, él plantea el conjunto de procesos, mecanismos, trayectorias e interacciones que presiden la dinámica del proceso social de movilización en un tiempo determinado. Por ejemplo, él lo sintetiza diciendo, es lo que se pone en juego en cada época. Esto es muy importante para el trabajador social por el hecho de que en el trabajo, en la intervención con los sujetos colectivos, en la primera etapa, digamos, en el primer momento, digamos, en términos de Tarrow, cuando se define el qué hacer y hay que analizar la estructura de oportunidades, lo que nos plantea el profesor Vigueras es analizar qué es lo que se pone en juego. Por ejemplo, no es lo mismo estar en una dictadura que estar en una democracia. Lo que se pone en juego en la dictadura quizás son los derechos más básicos, el derecho a la vida. En cambio, lo que se pone en juego en la democracia quizás es, por ejemplo, discutir la distribución del ingreso. Esto no es posible en la dictadura. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la importancia de ubicarnos en el contexto situacional para, por ejemplo, trabajar una intervención en torno a, eh, por ejemplo, análisis de coyuntura con nuestro grupo, por ejemplo, de un comedor, de una asociación civil, de una cooperativa, de una organización barrial que esté por tomar una decisión o planificar haciendo una planificación participativa. En ese sentido, para ir un poco avanzando, él nos va a plantear dos momentos históricos. Y un primer momento, por ejemplo, el de la exclusión política que se produce luego de la caída de Perón, de 1955, y va a plantear una etapa hasta 1973. En un segundo campo de protesta, él lo va a llamar de exclusión social y antipolítica, del 89 hasta el 2002. Justamente lo que él va a diferenciar entre el campo 1 y el campo 2 es lo que se pone en juego. O sea, está en juego evidentemente elementos muy distintos que van a hacer muy diferente la acción colectiva en cada uno de los momentos. Y ahí lo vamos a analizar de alguna forma más desmenuzadamente. Por ejemplo, cuando voltean a Perón en el año 55, lo que prima es una situación de proscripción de las mayorías populares, ¿no? A su vez aparece la Revolución Cubana como una amenaza muy fuerte a las oligarquías de los países latinoamericanos y al imperialismo, y por lo tanto hay un ataque frontal de desarticulación al movimiento sindical y a los movimientos políticos de base obrera como era el peronismo. Por lo tanto,
se construye popularmente una respuesta en función de ese marco político de exclusión y dictadura. Esa respuesta fueron los sabotajes a la producción, las huelgas y lo que se llamó la resistencia peronista, ¿no? O sea, una acción colectiva asignada por la resistencia, ¿no? O sea, más resistencia, digamos, que avance. En 1958 hay un cambio, o sea, hay un cambio en las élites, un cambio en los sectores de gobierno, o sea, hay un cambio de estrategia. Por lo tanto, esas coyunturas, en la medida en que cambian la estructura de oportunidades políticas, pueden ser marcadas por nosotros, consideradas como puntos de inflexión. O sea, son momentos que tenemos que descubrir en un determinado proceso histórico donde cambia lo que se pone en juego. ¿Qué cambió en 1958? Bueno, lo que nos va a decir el profesor Viguera es que se intenta generar un proceso de reinstitucionalización, o sea, ya no era tan conveniente o viable manejar a la gente por las armas, sino que convenía volver a construir instituciones para lo cual la gente se pueda manejar por el convencimiento de esas instituciones. Por ejemplo, fíjense en las fotos, Frondizi aparece como en una situación amistosa con el Che Guevara o con Fidel Castro, ¿no? Como para mostrar que él también es progresista, buscando adhesión de la gente, del pueblo, pero piensan ustedes que sigue proscripto el peronismo. Entonces ahí se busca una forma de legalizar de alguna forma el gobierno, legitimar el gobierno, pero en un esquema de proscripción política. Por otro lado, se legaliza la CGT como una forma de volver a la normalidad, pero se tiene respuestas de, por ejemplo, populares que tienen que ver con la lucha corporativa de los gremios, algunas experiencias aisladas de guerrilla, ¿no? Las primeras experiencias de guerrilla en Argentina, en Tucumán, Salta y Catamarca. Aparecen los estudiantes como actor comenzando a movilizarse a partir de la influencia de la Revolución Cubana, por ejemplo, a acercarse a los trabajadores y de a poco, muy de a poco, ir acercándose al peronismo. Pensemos que los estudiantes, durante la época de Perón, los estudiantes universitarios eran bastante antiperonistas. Pero bueno, son respuestas que Viguera nos plantea dentro de un campo tradicional, o sea, sin crear repertorios nuevos y fragmentarios, sin generar grandes articulaciones. Pero bueno, el contexto sigue cambiando y de alguna forma las élites ven que esa etapa de reinstitucionalización falla. Por lo tanto, comienza una etapa de autoritarismo marcada, por ejemplo, por el gobierno de Onganía y que va a tener una respuesta. Pensemos que las élites se reposicionan en una posición dura, ¿no? Onganía era un personaje muy autoritario, muy ultraconservador católico, y que promete una dictadura de 40 años como la de Franco o la de Stroessner o Pinochet, pero la respuesta que tiene de parte de los sectores populares fue muy importante. Por ejemplo, el sindicalismo se divide en las CGTs y se polarizan, ¿no? Una postura se radicaliza y otra comienza a tener una postura conservadora, lo que después fueron llamados los gordos de la CGT, que de alguna forma fueron como cooptados por la patronal
por la derecha serían los sindicalistas que estuvieron con Triaca, ¿no? El secretario de Trabajo de Macri, ¿no? El sector más de derecha de la CGT. Por otro lado, hay una radicalización ideológica de parte de distintos sectores, por ejemplo, porque van surgiendo nuevas organizaciones, por ejemplo, de estudiantes, de intelectuales, de gremios, inclusive hasta dentro de la iglesia nacen sectores radicalizados, siguiendo la teología de la liberación, de una perspectiva más marxista, y también sectores políticos radicalizados. Por lo tanto, va creciendo una resistencia que va a empezar a pasar de a poco de la resistencia hacia el avance, ¿no? Por eso se da el Cordobazo, que fue como un gran punto de inflexión, donde la característica del Cordobazo fue que se juntaron todos los sectores gremiales, los conservadores, los gordos, con los radicalizados, los de izquierda, y se juntaron a su vez con estudiantes y generaron una pueblada masiva e insurrecciones populares que no solamente fue en Córdoba, sino en total en 13 lugares, en 13 provincias. Por lo tanto, ahí se podría también entender que hay otro punto de inflexión porque del retroceso y la resistencia se pasa a un momento de avance. O sea, se ve que el pueblo, se percibe que el pueblo, al movilizarse masivamente, cambia la relación de fuerza con la derecha y aparece una consigna que va a sintetizar esa etapa que se llama el lucha y vuelve. De ahí se multiplican las organizaciones y las rutinas de acción, o sea, los repertorios. Esa campaña de lucha y vuelve, bueno, concluye de alguna forma con el retorno de Perón en el año 1973. ¿Qué pasa? La élite genera un cambio estratégico llamando a las elecciones de 1973. Ese cambio lo que va a llevar es una transformación de la estructura de oportunidades políticas y, por lo tanto, se pasa de un momento de tipo dictatorial a un momento democrático. Esto es un punto de inflexión muy importante que nosotros lo destaquemos, lo detectemos en la historia, porque esto hace a la diferencia en los repertorios posibles de ser usados. Por ejemplo, no es lo mismo luchar contra una dictadura que luchar contra una democracia. Luchar contra una dictadura, de alguna forma, el pueblo legitima cierto uso de la fuerza, ¿no? Los, los piquetes, los boicots, las huelgas. En cambio, la lucha democrática impone es de alguna forma una apertura para un repertorio, digamos, menos violento. Es lo que de alguna forma la gente espera también. Por lo tanto, esto es muy importante y fue en la historia muy importante para decidir la adhesión popular a la lucha armada. La lucha armada, por ejemplo, se puede decir que no tuvo el mismo consenso en la época dictatorial que en la época democrática. Y eso tiene que ver con este cambio en la estructura de oportunidades políticas. Por ejemplo, cuando la multitud organizada avanza movilizándose en las calles, acumula poder político, que fue la forma, de alguna forma, del pueblo de acumular poder en democracia. Pero esto es contestado desde el lado de la derecha con el desplazamiento de Cámpora por Perón y por la creación de las estructuras parapoliciales, que, por ejemplo, la principal era la AAA, que de alguna forma conducía el operativo Cóndor, ¿no? Que de persecución y de cierta limpieza étnica en los países latinoamericanos, de
elementos o de organizaciones críticas y politizadas. Por lo tanto, la derecha se reposiciona y cambia el tablero, desactivando la movilización, porque al sembrar el terror a través de los grupos parapoliciales, lo que hace es desmovilizar al pueblo y por lo tanto vuelve a cambiar la correlación de fuerzas a favor de la derecha. Por lo tanto, las organizaciones armadas como Montoneros, SERP, quedan totalmente aisladas de apoyo popular y por lo tanto fue una posibilidad de que se desmovilicen. Por lo tanto, el enemigo ahora para la derecha pasa a ser el movimiento obrero, que en el 1975 la CGT logra que se eche a López Rega y a Celestino Rodrigo, que sería el primer ministro neoliberal, y López Rega, una especie de avanzada de la CIA, ¿no?, de la Central de Inteligencia Norteamericana en el gobierno argentino. Bueno, todo esto, toda esta etapa concluye con la dictadura militar de 1976, que de alguna forma fue una avanzada fuerte del periodo que viene del 74-75, ¿no?, de reposicionamiento de la derecha. La dictadura lo que impone es un genocidio que de alguna forma logra que termine por reducirse a su mínima expresión la protesta. De alguna forma eso no se logra porque ni bien comienza la dictadura, comienza la resistencia en términos de los derechos humanos por parte de las madres y los familiares que buscaban a sus hijos y a sus parientes secuestrados y desaparecidos. Por lo tanto, los organismos de derechos humanos fue la forma de la nueva protesta en este nuevo campo de protesta que se inicia con la represión de la AAA y después con la dictadura terrorista de los militares. Por lo tanto, fíjense cómo cambia el repertorio. Los organismos de derechos humanos van a usar mucho más lo instituido legal como para tener mayor apoyo de los sectores medios. No va a tener una lucha armada ni una lucha demasiado pretenciosa en términos de reivindicaciones económicos sociales, sino que va a pedir principalmente por la vida, la aparición con vida de los secuestrados. En el 80-81 arranca de alguna forma a tomar fuerza la movilización gremial y política y empieza a buscarse una salida democrática hacia un gobierno de los partidos políticos. Instala en la agenda el juicio y castigo de los genocidas y el horizonte de protesta pasa a ser una institucionalidad respecto de los derechos humanos. De esa forma entramos en la etapa del gobierno de Alfonsín en los años 1983, donde se construye una salida democrática y va a aparecer el gobierno de Alfonsín con una protesta débilmente articulada. La hiperinflación provocada por el aumento excesivo de los precios que generan las grandes empresas en el año 89 va a imponer una salida de tipo neoliberal, con lo cual tenemos el inicio de un nuevo campo de protesta muy diferente a los 70, sino signado por una derrota importante en términos de que va a haber una democracia
controlada, una democracia de baja intensidad, donde lo que se va a poner en juego ya no va a ser ni la revolución, ni grandes cambios en la distribución de la riqueza, sino justamente la sobrevivencia de las clases populares. Esto, fíjense cómo va a limitar los repertorios, va a limitar los objetivos de esa acción política. En 1992 se lanza la CTA como un grupo dentro de la CGT que sale de la CGT, y en 1993 son una serie de puebladas, donde la de Santiago del Estero es una de las más conocidas. A medida que se desarrolla el proyecto neoliberal, se amplía la exclusión social. Tenemos desde el 96-97 las puebladas en varias provincias, aparece un nuevo repertorio, el piquete como corte de ruta, aparecen los MTD, ¿no? Los movimientos de trabajadores desocupados, que lo que hacen es rearticularse sobre la base de experiencias anteriores, experiencias y organizaciones anteriores. Siempre los repertorios y las organizaciones no nacen por generación espontánea en una etapa, sino que lo que hacen es recuperar experiencia y recuperar saberes que son puestos en el presente a través de los acervos que van llevando los militantes y los fragmentos de las organizaciones que operaron en la etapa anterior, por ejemplo. Por lo tanto, la estructura de oportunidades que tratan de aprovechar estos MTD van a ser captar los planes sociales que el gobierno va a ir generando para calmar la situación de exclusión. Tenemos, a su vez, otro tipo de protesta por el tema del abuso, el abuso policial y judicial en las provincias, por el tema de los atentados a las entidades israelíes de la Embajada y de la AMIA, y el nuevo repertorio en derechos humanos que crean la agrupación Hijos de Desaparecidos, cuando ven que Menem cierra los juicios, decreta indultos y deja de hacer justicia con los represores. Por lo tanto, aparece el repertorio del escrache. Por otro lado, Ramírez y Vigueras van a destacar que se va generando, usando la categoría de Tarrow, un enmarcado, porque van convergiendo las críticas que distintos puntos se van generando a un modelo neoliberal, que tienen que ver con críticas a que Menem se parece a la dictadura, porque mantiene los mismos objetivos de destrucción de la clase obrera, de persecución de la clase obrera. La cuestión social que se genera, ¿no? La exclusión de los militares es de alguna forma continuada por la exclusión de los neoliberales, por otros medios, pero los mismos objetivos. La cuestión de derechos humanos, porque los militares asesinos se plantean una impunidad que ahora Menem la consagra con el punto final, la obediencia debida y el cierre de los juicios y la amnistía a los represores. La corrupción propia de las políticas neoliberales y la impunidad como corolario, de alguna forma, como premio a los que implantaron el modelo neoliberal. Por lo tanto, se genera ese enmarcado, lo que hace es construir un cierto hastío en la sociedad, o sea, una especie de gota que rebalsa el vaso, donde de alguna forma se perfora el sentido común, donde se naturalizaba
el sálvese quien pueda, de alguna forma se empieza a resquebrajar y a construir otro sentido común, o sea, generalizarse una idea de que la política, el Estado, la democracia no nos dan solución, que no hay una posibilidad de sobrevivir en este modelo y por lo tanto se genera una crítica radical hacia las políticas vigentes del Estado. Por eso el 2001 es también un cambio, podríamos decir también un punto de inflexión, porque vuelve a cambiar lo que se pone en juego. O sea, se genera una movilización generalizada del pueblo que de alguna forma generaliza la protesta y eso cambia en alguna medida la correlación de fuerzas y da la posibilidad al pueblo a pronunciarse con cierta obligación de que sea escuchado, ¿no? Por su masividad. Eso es lo que cambia la estructura de oportunidades políticas, ¿no? El pueblo saliendo a las calles genera una nueva estructura. Entonces, hay un colapso financiero, ¿no? Porque los bancos no pagan los ahorros, el sistema económico captura los ahorros de los ahorristas y no los devuelve. Los sectores medios, bueno, por lo tanto, los ahorristas salen golpeando cacerolas, golpeando con martillos las vidrieras de los bancos. Los sectores medios se reúnen en las plazas y hacen asambleas, por ejemplo, ¿no? Esto es un fenómeno muy urbano, en las plazas y parques de Buenos Aires y de las ciudades de la provincia de Buenos Aires y en las capitales. La consigna que parecía que sintetizaba toda esa efervescencia y esa nueva subjetividad emergente es el que se vayan todos. Pero ¿qué pasa? Esa consigna no termina de ser productiva en términos de la estructura de oportunidades políticas que se había generado. O sea, el pueblo en las calles generó la opción de poder plantear una alternativa política. Pero esta alternativa política no termina de aparecer, ¿no? Se genera, dice Ramírez y Viguera, una ausencia de opción política. O sea, estos sectores movilizados dejan pasar esta oportunidad y por lo tanto, al no generar una opción política, ¿no? Que exprese a las asambleas, a los ahorristas, a los, a los sectores progresistas, entonces aparece como una segunda alternativa el peronismo, que venía muy garroteado, muy desprestigiado por la presencia de Menem en sus dos gobiernos y después inclusive Chacho Álvarez participando con De la Rúa. O sea que el peronismo venía, no era una alternativa claramente, pero sí, al no haber alternativa, se genera una transición hacia primero Rodríguez Sá, después Duhalde y por último Kirchner en el 2003. Bueno, hasta acá vemos cómo se trabaja, cómo nos propone el análisis de Vigueras y Ramírez sobre lo que son los ciclos de protesta y con esto concluimos la parte de movimientos sociales en Latinoamérica. Bueno, esperemos que más o menos se haya comprendido. Bueno, las dudas las seguimos por el chat y por los correos.